Buen día, vamos a iniciar nuestra clase. Tenemos el tema de análisis, sociedades anónimas. Vamos a hacer referencia a la parte conceptual, a la parte teórica de la materia y del tema en especial, donde hemos presentado en el material un concepto básico que nos dice que las sociedades anónimas tienen la ventaja de que el capital social puede ser acumulado a través de los aportes de muchos socios que pueden o no conocerse entre sí y representan el tipo de sociedades más adecuadas para emprender grandes empresas como ser empresas de transporte, explotación minera, petrolera, financieras. Cuando habla de financieras hace relación a los bancos, conglomerados industriales, comerciales y otros. Se requieren considerables capitales y que lo pueden acumular inclusive con pequeños aportes de muchas personas. Solo bajo esta forma pueden constituirse los negocios que deseen emprender la explotación de entidades financieras, bancarias y de seguros. Si nosotros revisamos nuestras normativas legales, tenemos la Ley 393 de Servicios Financieros, la cual nos habla sobre la constitución de entidades financieras bancarias. Evidentemente, es a través de una SA, especialmente hablando de lo que es institución bancaria, sociedades anónimas. Bueno, dentro de las características, sus características principales son, en punto uno nos indica que son sociedades de capital porque no interesan las personas, las relaciones personales, sino que el capital que puedan aportar, y es precisamente este hecho que deben su nombre a sociedades anónimas. El capital está dividido en cuotas de 10 o múltiplos de 10 bolivianos y los socios pueden ser propietarios de una o más cuotas de capital, lo que también determina su participación porcentual en el capital. Su capital está representado por títulos valores, o sea que cada cuota de capital está representada por una acción y no por el socio. ¿Quién queda en libertad de transferir su capital cuando así lo requiera? Entonces, esta es una de las características y diferencia principal entre lo que es una sociedad anónima y una SRL. En las SRL, sociedades de responsabilidad limitada, también podemos hablar de títulos valores, pero también podemos hablar de cuotas de capital, pero en la SRL las cuotas de capital están representadas hacia las personas, no hacia títulos valores, cosa que en la sociedad anónima sí hablamos de los títulos valores y hablamos de que cada título valor representa una acción. 4. Tienen responsabilidad limitada, lo que significa que los socios responden por cualquier actividad desafortunada, como por ejemplo la quiebra, solo hasta el monto de sus aportes, o sea que ya no entran en juego sus bienes privados. 5. Tomando en cuenta que su responsabilidad es limitada, el Código de Comercio en su artículo 169, con el objeto de proteger el capital social y a los acreedores, obliga a efectuar reserva legal, que consiste en un 5%, desde tener por lo menos el 5% de las utilidades de cada gestión, hasta alcanzar como mínimo el 50% del capital pagado, lo que incrementa el patrimonio de la sociedad ampliando su garantía. 6. Se deben constituir con un mínimo de 3 socios. Esta es una característica para este tipo de sociedad anónima. Si nosotros analizamos una diferencia con la SRL se podía constituir con un mínimo de 2 socios. Las sociedades anónimas, un mínimo de 3 socios, ya sean estas las personas naturales, jurídicas. La transferencia de capital es libre, salvo la existencia de estipulaciones o cláusulas o condiciones especiales en la escritura de constitución. Entonces, en este tipo de sociedad anónima, consideramos hacer notar importante estas características para poder entender su constitución, para lo cual nosotros analizamos y nos dice: la Constitución, debido a que las sociedades anónimas fueron concebidas por el manejo de grandes capitales en su constitución, se representan o se pueden presentar dos alternativas de constitución.
La primera nos dice es por acto único, cuando se le efectúa en forma simultánea, o sea, en un solo acto de comparecencia ante un notario de fe pública, donde los socios aportan el capital requerido para el funcionamiento de la sociedad. El artículo 220 nos da los requisitos para constituir por acto único y nos dice, para constituir por una sociedad anónima por acto único, la escritura de constitución debe contener, además de lo señalado en el artículo 127 del Código de Comercio, los siguientes requisitos: que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor al 50% del capital autorizado. A los efectos de este capítulo, capital social y capital suscrito tienen el mismo significado. Entonces, vamos a analizar nosotros que dentro de este tipo de sociedad anónima, desde la Constitución tiene sus propias características, donde hablamos del capital social, el capital suscrito, el capital pagado, el capital aportado, conceptos que los vamos a ir desarrollando para la comprensión de la aplicación práctica. Segundo, cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un 25% de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo. Entonces, fíjense, hablamos ya del capital suscrito, pero también vamos a hablar del capital pagado, porque nos dice por lo menos se debe haber pagado un 25% el momento de celebrarse el contrato de constitución. 3, que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Esta es una de las características que además debe contener cuando hablamos de una suscripción o de una constitución de una sociedad anónima por acto único. La otra forma de constitución es por suscripción única de acciones y nos dice: este procedimiento es conocido también como sucesivo, gradual o escalonado, porque se efectúa en dos actos sucesivos. El primero para conseguir el capital y el segundo para constituir la sociedad. Dentro de lo que es los datos nos dice, es utilizado cuando los socios fundadores, conocidos en estas circunstancias como promotores, entonces aquí también para fines de comprensión de la aplicación práctica, debemos entender que se puede presentar un socio fundador y ese socio fundador también en algún momento lo vamos a referenciar como los promotores. Entonces el promotor va a ser el socio fundador. Entonces nos dice, cuando estos socios fundadores o promotores o conocidos como promotores no tienen la capacidad suficiente para suscribir la totalidad del capital social requerido para la constitución de la sociedad. ¿Qué significa esto? Cuando no tienen el capital suficiente. Sobre todo en los casos en que se está constituyendo una empresa grande. Por tanto, para completar el capital requerido, deben recurrir a terceras personas explicando el proyecto de la sociedad a través de un documento que se lo conoce con el nombre de programa de fundación. Constitución por suscripción pública, que es lo que nos dice el Código de Comercio, artículo 222. Si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública, los promotores deben formular un programa de fundación suscrito por los mismos, que se someterá a la aprobación del registro de comercio de empresa y que debe contener. Si nosotros analizamos lo que debe contener, parte de esta información nos los exige el artículo 127 del Código de Comercio, donde nos dice, debe contener el nombre, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los promotores, que significa de los socios fundadores, y el número de su cédula de identidad, clase y valor de las acciones, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipo a los pagos que se obligan los suscriptores.
el número de acciones correspondientes a los promotores, el proyecto de estatutos. Debemos hacer notar también las ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyectan reservarse. Como socios fundadores pueden tener también sus ventajas y esas ventajas pueden estar expresadas a través del tipo de acción. Vamos a ver que existe diferencia de acción, las acciones ordinarias, las acciones preferentes. Es ahí donde pueden sacar también un beneficio eventual los socios fundadores o los socios promotores. El plazo de suscripción, que no excederá de 6 meses computables desde la fecha de comprobación del programa por la Dirección de Sociedades por Acciones. Debe tenerse en cuenta el contrato entre un banco y los promotores, los socios fundadores, por el cual aquel tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pagos de dinero. Entonces, elemento fundamental en el momento de constituir una sociedad anónima. Este programa de fundación debe ser sometido al registro de comercio, Fundempresa, para que autorice su publicación y posteriormente en un plazo máximo a 15 días, se debe inscribir en esta misma oficina. Caso contrario, fenecerá dicha autorización. Si en el plazo fijado máximo 6 meses no se logra conseguir la suscripción del saldo de capital, el banco contratado devolverá los aportes efectuados sin ningún descuento, debiendo los promotores cubrir los servicios bancarios. Si a la constitución de una sociedad anónima se diera por acto único o por suscripción de acciones, ya dentro de lo que corresponde a su estructura, nos dice el artículo 230, atribuciones de la Junta General Constitutiva. Entonces, si una vez tenemos constituida la empresa, la sociedad anónima, dice, son atribuciones de la Junta General Constitutiva, 1. Comprobar la existencia de los propósitos efectuados en dinero y de las aportaciones en especie. Aprobar la valoración de los bienes aportados en especie o determinar la realización de la nueva valuación por peritos. Los suscriptores de cuyas aportaciones se trate no tendrán derecho a voto hasta que se defina la valoración. 3. Aprobar y rechazar las gestiones y gastos efectuados por los promotores previo informes de estos. Aprobar y modificar las ventajas o beneficios que los promotores se hubieran reservado. Analizar y aprobar los estatutos. Designar los directores, representantes o administradores de la sociedad. Nombrar síndicos. Designar 2 suscriptores para firmar el acta de Junta General. Asimismo, se nombrará a los accionistas que suscribirán la escritura pública de constitución social. Considerar el plazo establecido para el pago de saldo de las acciones suscritas y considerar y resolver cualquier otro asunto de interés para la sociedad. Entonces, debemos tener en cuenta que dentro de lo que es la atribución de Junta General Constitutiva, estará todo esto detallado también en la escritura de constitución. Y todos estos derechos y obligaciones que indica sobre los socios se tendrá que ir cumpliendo en el funcionamiento normal de lo que es una sociedad anónima. Artículo 231. Votación. Para los efectos del artículo anterior, cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscrito y pagado el anticipo que le corresponde. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes,
que representen no menos de la tercera parte del capital suscrito con derecho a voto, sin lugar a estipulación distinta. Los promotores pueden ser suscriptores, ¿qué significa? Los socios fundadores pueden ser suscriptores, pero no pueden votar sobre el punto 3 del artículo anterior. ¿Qué indica el artículo 3? El informe de los socios promotores. Ellos mismos no pueden ser quienes elaboran los informes y también aprobar sus informes. Aprobada la constitución de la sociedad en junta constitutiva de socios, debe procederse a inscribirla en el registro de comercio, Fundempresa, y publicar su constitución, requisitos con el que el banco contratado entregará a los administradores y a los socios fundadores, promotores, toda la documentación correspondiente a la organización de la sociedad y a los fondos y bienes en fideicomiso que se encuentran en su poder. Son socios fundadores los que firman la escritura de constitución cuando la sociedad se forma por acto único y cuando se trata de constitución por suscripción pública de acciones, los que hayan firmado a su vez el programa de fundación. Entonces, estas son las características para considerar al socio fundador. Nombre comercial. La sociedad anónima, traducida literalmente, significa sociedad que no tiene nombre. Y no es solo lo que se quiere expresar, sino que no pueden figurar en su nombre comercial los apellidos de los socios, porque no representan al capital, lo que significa que carecen de razón social. Por tanto, su nombre comercial debe indicar la actividad que realiza y su denominación hacer referencia o alusión a su objetivo, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Para mayor detalle, analizar sus características y denominación según el artículo del Código de Comercio y nos dice: el artículo 217 del Código de Comercio nos muestra las características. En las sociedades anónimas el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. El artículo 218 nos hace referencia a la denominación. La sociedad llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. La denominación debe ser diferente de cualquier otra sociedad existente. Ejemplo, productos de alambre Proal, sociedad anónima, o productos de alambre Proal, SA. Las acciones. Dentro de lo que son las acciones podemos identificar, según el Código de Comercio, artículo 262, las acciones ordinarias. Cada acción ordinaria da derecho a un voto en la Junta General, pero también tenemos identificadas en el artículo 263 las acciones preferidas. Las acciones preferidas o preferentes son las que establecen los beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz a la asamblea ordinaria. El artículo 270, entre informaciones a rescatar, nos dice: distribución de utilidades y derechos de crédito. El accionista dará derecho a pedir que en la Junta General, reunida para considerar el balance, se delibere sobre la distribución de utilidades consignadas en dicho documento. Las utilidades se distribuyen en proporción al importe pagado de las acciones. La aprobación de la distribución de utilidades por Junta General de Accionistas confiere al accionista un derecho de crédito para cobrar a la sociedad los dividendos que le corresponden. El dividendo es una parte de las utilidades. Los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el accionista admita el pago en otros bienes. Entonces, fíjense, otro elemento importante a analizar en las sociedades anónimas
es a través de la distribución de las utilidades y es donde manejamos conceptos como el dividendo. El dividendo, una parte de las utilidades, ¿no es cierto?, que será distribuida. El aumento de capital, el artículo 343 nos dice, por resolución de la Junta General Extraordinaria se puede aumentar el capital social hasta el límite del capital autorizado, respetando el derecho preferencial de los accionistas señalado en el artículo 255. Para el aumento del capital autorizado deberá observarse el artículo 256 y modificarse los estatutos en la parte pertinente, cosiendo el trámite señalado en los artículos 130, 131 y 132. No olvidemos que en el Código de Comercio nos hace referencia a que el capital es inmutable. ¿Qué significa? Que no puede ser modificado, salvo autorización de asamblea y decisión de los socios. Una vez si es aprobado el aumento, disminución de capital, modificación del capital, evidentemente deberá también sufrir una modificación los estatutos, el acta de constitución. Artículo 352. Reducción voluntaria de capital. La reducción del capital social se hará por resolución de la Junta General Extraordinaria y deberá efectuarse con la autorización de la Dirección de Sociedades por Acciones. Se publicará conforme a lo que señala el artículo 142 y se observará respecto a los acreedores lo dispuesto en el artículo 143. En el artículo 353 nos hace referencia para el tipo de sociedad anónima la reducción por pérdidas. La Junta General Extraordinaria puede resolver la reducción del capital en el monto de las pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. El artículo 354 nos habla de una reducción obligatoria. La reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas superen el 50% del mismo, incluidas las reservas libres, las reservas estatutarias. Este hecho deberá comunicarse a la Dirección de Sociedades por Acciones, publicarse conforme a lo que señala el artículo 142 y observarse lo dispuesto por el artículo 143. Si efectúa la reducción del capital, si efectuada la reducción del capital, este resultar insuficiente para cumplir el objetivo de la sociedad, se procederá a la disolución y liquidación de la misma. Es recomendable que los asientos de apertura de una sociedad anónima muestren el comportamiento del capital en sus 4 estados principales, para lo cual recomendamos el análisis de del siguiente modelo de registro contable. Entonces, nos dice, cuando hablamos de la constitución de una sociedad anónima, hablamos de que existe un capital autorizado, representado por las acciones que se van a emitir. El registro contable nos llevaría a hacer lo siguiente: acciones a emitir contra capital autorizado. Cuando el capital emitido está representado, nos dice, por las acciones ya emitidas, decimos acciones emitidas contra acciones a emitir. Cuando los socios, dice, y hacen que el capital suscrito representado esté dado por las acciones suscritas, entonces decimos accionistas o suscriptores contra las acciones emitidas. Y el punto 4. Cuando el capital pagado representado por los aportes iniciales que los socios entregan a cuenta de su compromiso, suponiendo pago en efectivo, caja bancos contra accionistas o suscriptores de acciones. Entonces, vemos que aquí tenemos 4 momentos para analizar desde el capital autorizado, el capital a emitir, el capital emitido
y el aporte del capital, el capital pagado. Para esto vamos a hacer un análisis del ejercicio planteado en el material para una sociedad anónima, donde nos dice, se constituye la empresa comercial Solo Lo Mejor S.A. el 22 de enero del 2018, con un capital autorizado de bolivianos 800.000, representado por 800 acciones de un valor nominal de bolivianos 1.000, cada una de las cuales fueron emitidas 500 acciones y suscritas 400 acciones. La forma de pago se realiza bajo el siguiente detalle. Entonces, identificamos la constitución de esta sociedad y quiénes son los socios. Tenemos el socio Rolando Rivera con el aporte de dinero efectivo 95.000 y además está aportando un bien, un activo fijo, un vehículo con un valor de 85.000. Todos estos valores planteados se entiende que han sido reconocidos por la sociedad. Socio Samantha González nos dice, una cuenta corriente a nombre de la empresa por bolivianos 70.000, un equipo de computación valuado en 7.000 y una inversión telefónica con un valor de 10.000. El socio Daniel Alcócer, dinero en efectivo 115.000, varias mercaderías 15.000 y los gastos de organización asumidos por esta sociedad de bolivianos 3.000. Se pide el registro de diarios necesarios y el balance de apertura. Entonces, procedemos a la solución del ejercicio, para lo cual primeramente elaboramos un cuadro adicional de pago de acciones. Cuando hablábamos de una sociedad de responsabilidad limitada, también habíamos realizado estos cuadros, pero como un cuadro de suscripciones de capital. Aquí tenemos un cuadro de suscripción también de pago de acciones, donde nos dice, tenemos al socio Rolando Rivera, Samantha González, Daniel Alcócer, y los aportes son en dinero, caja, en un activo fijo, en vehículos. Tenemos el aporte de Samantha González con la apertura de una cuenta bancaria y fondos con 70.000, el aporte de un activo fijo, el equipo de computación valuado en 7.000, la inversión telefónica 10.000, de lo cual también determinamos los totales. El socio Rolando Rivera hace un aporte de 180.000, la socio Samantha González de 87.000 y Daniel Alcócer hace un aporte en dinero 115.000, en mercaderías 15.000 y los gastos de organización 3.000, haciendo un total de 133.000. Analizamos el total aporte en efectivo, hacemos las sumatorias de cada uno de los aportes y determinamos que en caja tenemos los 210.000, en vehículos 85.000, en bancos 70.000, el equipo de computación 7.000, mercaderías 15.000, inversiones telefónicas 10.000 y gastos de organización 3.000, lo que hacen un total de aportes de 400.000, equivalentes en acciones a 400 acciones. Si vemos nosotros en el planteamiento del problema, del ejercicio, identificamos, ¿no es cierto?, que nos dice suscritas 400 acciones. Ya nos va dando el dato. Bueno, analizamos entonces la información, de lo cual hacemos una distribución de acciones. Como cada acción es un valor igual a 1.000 bolivianos, vemos que el socio Rolando Rivera tiene un total de acciones de 180, la socio Samantha González tiene un total de aportes de 87 acciones equivalentes a 1.000 bolivianos y el socio Daniel Alcócer a 133 acciones, haciendo un total de 400. En el libro diario, primero contabilizamos el capital autorizado y el capital autorizado es de 800.000 bolivianos, donde decimos acciones a emitir contra capital autorizado. En la glosa hacemos referencia donde decimos contabilización del capital autorizado representado por las acciones a emitir. De estos 800.000 nos dice que emitimos 500 acciones. Y eso está en la pregunta. Vamos a ir a mostrar el dato para poder hacer el seguimiento. Nos dicen, cada una de las cuales fueron emitidas 500 acciones. Aquí está, 500 acciones. Por lo cual, con esa información,
Analizamos el ejercicio y nos dice acciones emitidas 500,000, porque 500 acciones y cada acción tiene un valor de 1,000, 500 por 1,000 nos va a dar los 500,000. Contra acciones a emitir. Contabilización del capital emitido representado por la acción emitida. Luego tenemos el capital suscrito. Accionistas contra acciones emitidas, donde decimos el capital social suscrito representado por las acciones suscritas a la par, a valor nominal. Este es otro elemento que vamos a analizar más adelante. Vamos a poder identificar que las acciones pueden ser, ¿no es cierto?, nominales, pero también identificamos que existen valor de la acción a la par, sobre la par o bajo la par. En este caso, fíjense, nos dice que las acciones suscritas están a la par, a su valor nominal. Luego vemos el aporte que han realizado los socios. ¿Y en qué nos han aportado los socios? Los socios aportaron en dinero, valor de 210,000, aportaron con una cuenta bancaria 70,000, vehículos 85,000, el equipo de computación, la mercadería, las inversiones telefónicas y los gastos de organización. Y todo esto contra el aporte de los accionistas. Por lo tanto, tenemos el registro por la cancelación de las acciones. Una vez desarrollado el registro, procedemos a elaborar el balance. Y en el balance decimos comercial, solo lo mejor S.A., los datos de la empresa. Aquí podríamos incorporar ya el número de identificación tributaria si es que contamos con la información. Y procedemos a la realización del balance de apertura. No se olviden que estos son los datos de cabecera. Siempre hemos indicado que debe tener esta información. Luego procedemos a realizar el cuerpo del documento, que ya son los datos del balance. Nos dice balance de apertura practicado el 22 de enero de 2018, expresado en bolivianos, y aquí tenemos nuestro activo. Fíjense que aquí en este formato podríamos mejorar la presentación del formato, hablando del activo corriente, el activo no corriente. Esta presentación es una presentación que realizamos indicando que hay un aporte en disponible, caja, bancos, que hacen un total de disponible de 280,000. Tenemos el realizable, la mercadería, valor de 15,000. Y luego vemos el activo no corriente, expresado a través del activo fijo, vehículos, equipo de computación, un total de 92,000. Los otros activos o inversiones que estarían, o diferidos, también aquí entrarían los gastos de organización, otros activos, inversiones telefónicas, gastos de organización. Sumatoria, 13,000. Si realizamos esta sumatoria, evidentemente vamos a tener nuestro total activo. Posteriormente analizamos el pasivo y patrimonio. La constitución de nuestra sociedad anónima no nos plantea cuentas de pasivo, solamente tenemos cuentas de patrimonio, el patrimonio neto, y tenemos el capital autorizado. Nuestro capital autorizado, que es 800,000, todavía quedan pendientes las acciones a emitir 100,000 y acciones emitidas 100,000, lo cual nos da un patrimonio de 400,000. Si nosotros verificamos totales de sumatoria de total activo y total pasivo y patrimonio, vemos que existe la igualdad planteada donde el total activo es igual al total pasivo más el capital. Bueno, este es el ejercicio analizado para una sociedad anónima, y dentro del material es también importante que nosotros verifiquemos no solamente la parte práctica, sino también el acompañamiento de la normativa. Para poder fortalecer y complementar este tema, en el material presentamos otros ejercicios, como es el caso, nos dice,
que es recomendable que los asientos de apertura de una sociedad anónima muestren el comportamiento del capital en sus 4 estados principales, decíamos, y donde se constituye, aquí tenemos el ejemplo para otra sociedad, se constituye la fábrica Fabulosa Sociedad Anónima, con un capital autorizado de bolivianos 380,000, representado por 3.800 acciones, con un valor nominal de bolivianos 100 cada una, de las cuales fueron emitidas 3.000 acciones y suscritas 2.500 acciones. La forma de pago se puede apreciar en el siguiente cuadro. Aquí tenemos el cuadro de aportes de acciones o el cuadro de aportes de capital, expresados de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos otro formato para poder trabajar, donde nos dice cuadro de capital. Socio A, el socio A está haciendo un aporte en efectivo 35,000, hace un aporte en mercadería, inventarios 40,000 y hace un aporte y tendrá su capital pagado, lo total, si hacemos sumatoria, 75,000, ¿no? El socio B hace un aporte en efectivo 20,000, letras por cobrar 30,000, por lo tanto su capital pagado 50,000. Tenemos al socio C, donde ha aportado muebles 30,000, edificios 40,000, terreno 20,000 y hipotecas por pagar 20,000, donde vamos a hacer nuestra sumatoria y tenemos el aporte de 70,000. Si ustedes analizan, aquí tenemos pues una obligación. Esta obligación no suma al aporte del capital pagado. Seguramente el aporte que está haciendo este socio está reconociendo el aporte de activos con una obligación. Por tanto, solamente el aporte de este socio corresponde a 70,000. Haciendo una sumatoria, tenemos un total de 195,000. Evidentemente, tenemos en el cuadro para poder identificar cuál es el capital social. Entonces, hay un capital pagado, hay un capital no pagado, capital suscrito, ¿sí? Y capital autorizado al final. Dentro de los registros contables, vemos que el capital autorizado representado por las acciones a emitir son acciones a emitir contra capital autorizado, registro del capital autorizado representado por 3.800 acciones, a bolivianos 100 cada acción, lo que hace un total de 380,000. Luego podemos identificar el capital emitido, representado por las acciones emitidas y el ejercicio nos plantea 3.000 acciones a bolivianos 100 cada acción. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio, vamos a identificar que las acciones emitidas 3.000 por 100 nos dará los 300,000. Acciones emitidas, el mismo valor. Tercer paso, capital suscrito, representado por las acciones suscritas, 2.500 acciones. Y tenemos el detalle. Accionistas suscriptores, 2.500. El socio A hace una suscripción de 1.000 acciones, socio B 800 acciones, socio C 700 acciones. Por lo tanto, la sumatoria nos da los 250,000. Y por último, analizamos el capital pagado, representado por los aportes iniciales que los socios entregan a cuenta de su compromiso, suponiendo pago en efectivo. Tenemos caja bancos, cuentas por cobrar, el inventario, muebles y enseres, el edificio, el terreno, la obligación, la hipoteca por pagar y el aporte de los accionistas suscriptores. Como verán, tenemos el análisis de los aportes en los 4 momentos y con lo cual analizamos el balance de apertura. Entonces tenemos Fabulosa S.A., balance inicial o de apertura, fecha expresado en bolivianos, aquí tenemos detallado el activo corriente, dentro del activo corriente la clasificación de los aportes disponibles, exigibles, el realizable, el inventario, tenemos el activo no corriente, el aporte en muebles, edificio, terrenos, lo cual nos va a dar un total de los aportes, manifestando un total activo de 270,000. Tenemos la participación de pasivo y patrimonio neto, donde vemos que tenemos
una obligación en la Constitución, una hipoteca por pagar, y tenemos el patrimonio neto, el capital autorizado, las acciones a emitir, acciones emitidas, de lo cual tenemos los valores, las sumatorias 380,000 menos las acciones a emitir y acciones emitidas, lo cual nos da un total de 250,000. Y podemos verificar que la sumatoria de pasivo más el patrimonio nos da 270,000. Verificando sumatoria total activo más total pasivo y capital, los 270,000. Con lo cual habríamos mostrado en nuestro tema la exposición de la teoría sobre sociedades anónimas y la aplicación práctica en la constitución de una sociedad anónima. Esperemos que esta información les pueda guiar en lo que va a ser la aplicación práctica, la solución de ejercicios, y estaremos atentos para resolver cualquier duda o consulta. Tengan buen día.